Buenas noches, estimados organizadores, autoridades universitarias, colegas académicos, investigadores y estudiantes. Es un privilegio dirigirme a ustedes en este importante Congreso de Economía, Sociedad e Innovación. Mi intervención se sitúa en la intersección crítica entre la metodología de investigación y las tecnologías emergentes. Cuando hablamos de inteligencia artificial y tecnologías emergentes en la educación superior, nuestra mente a menudo viaja a los modelos predictivos y a estos grandes datos cualitativos que invaden nuestros cálculos. Sin embargo, el impacto más silencioso, pero igualmente revolucionario, está ocurriendo en el corazón de la investigación cualitativa. En los próximos minutos exploraremos cómo la tecnología no solo facilita, sino que potencia la profundidad y el rigor de los estudios basados en la comprensión, basados en la interpretación, abarcando tanto las humanidades como las ciencias. La agenda que cubriremos en esta ponencia será la siguiente, con una introducción en donde abordaremos la importancia de la investigación cualitativa y su sinergia con las tecnologías avanzadas, como lo es con los software de análisis de datos cualitativos y, por supuesto, la inteligencia artificial. Juntos contribuyen a un entendimiento más profundo y riguroso de los fenómenos sociales, los fenómenos políticos y fenómenos económicos, ¿no?, que afectan la gobernanza y el desarrollo sostenible. Como segundo punto veremos el rigor cualitativo, donde abordaré cómo el manejo de datos masivos no estructurados presentan desafíos significativos para la investigación cualitativa y la gobernanza. También abordaremos el andamiaje metodológico, donde estos software y la inteligencia artificial se presenta como la solución metodológica que permite la trazabilidad y la codificación rigurosa de todos los datos cualitativos, elevando de esta manera su rigor al nivel cuantitativo. Exploraremos también la frontera y futuro de la inteligencia artificial. Les compartiré un ejemplo real donde tuve la experiencia en un proyecto de investigación que desarrollé. Posteriormente concluiré destacando la importancia de la capacitación en software de computadoras utilizados para el análisis de los datos cualitativos y la integración de estos para lograr un desarrollo sostenible, y la sección de preguntas. Les voy a compartir en el chat un vínculo para que me respondan. Permítanme aquí. Durante la presentación a un cuestionamiento que les estaré realizando. El tema central de este congreso, construyendo una cultura de datos para la ciencia, la gobernanza y el desarrollo sostenible, es profundo. Una cultura de datos exitosa no puede basarse solo en números. La gobernanza y el desarrollo sostenible son fundamentales para poder explorar todos estos fenómenos sociales, estos fenómenos políticos y humanos. Entonces, se requiere entender el porqué de las decisiones, la percepción de los ciudadanos y la narrativa de los actores económicos. Hoy exploraremos cómo la importancia de la investigación cualitativa y sus aliados tecnológicos, la sinergia con los software de análisis de datos asistidos por inteligencia artificial, son esenciales para generar los datos ricos y profundos que alimentan esa cultura de datos. Juntos contribuyen a un entendimiento más profundo y riguroso de los fenómenos sociales, de los fenómenos políticos y estos fenómenos económicos que afectan la gobernanza y el desarrollo sostenible. La investigación cualitativa es la llave para entender las causas no cuantificables de las fallas de mercado, toda esta resistencia al desarrollo y las brechas de gobernanza. La investigación cualitativa es fundamental para desentrañar las complejidades detrás de las gobernanzas y de todo el desarrollo que requiere una organización. Entonces, al integrar datos cualitativos, se pueden identificar percepciones, se pueden identificar sentimientos y narrativas que influyen en decisiones claves, permitiendo una comprensión más profunda de las dinámicas sociales y económicas. La gestión de datos masivos no estructurados es crucial para la investigación en economía y gobernanza. La Big Data es una rama de las tecnologías de la información
que estudia las dificultades inherentes a la manipulación de grandes conjuntos de datos. Entonces, el verdadero poder de la Big Data reside en que se trata sobre el comportamiento de la gente y no sobre sus datos. Consiste en encontrar patrones de relaciones y comportamientos en el caos de grandes volúmenes de datos que producimos. Los datos son tantos que todo se vuelve estadísticamente significativo. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que los métodos tradicionales que utilizamos para analizar pudieran verse obsoletos. En la investigación económica y la investigación social que se aplica al desarrollo, trabajamos con datos de dos mundos. El primero, el cuantitativo, los datos que nos da el PIB, los datos que nos dan las tasas de empleo, los datos que recibimos de inflación, de la plusvalía, entre otros. Y trabajamos con los datos cualitativos, las percepciones sobre políticas públicas, discursos sobre corrupción, testimonios sobre microfinanzas. Dicho esto, el desafío para la economía y la gobernanza es la escala. Un investigador de políticas públicas ya no solo analiza 20 entrevistas. Hoy un investigador maneja miles de líneas de comentarios en redes sociales sobre una ley, cientos de transcripciones de focus groups sobre un proyecto de infraestructura, miles y miles de documentos regulatorios, entre otros. Entonces, el manejo de este volumen produce dos fallos muy críticos que van a atentar contra la cultura de datos que buscamos. Uno de estos es la falta de trazabilidad, que es esta incapacidad de auditar cómo se llegó a una conclusión, cómo se llegó a mostrar esos datos. Y el segundo fallo crítico va a ser el sesgo por la saturación, que va a ser y responde a la omisión de patrones sutiles debido a la fatiga analítica que provoca este análisis. Entonces aquí interviene el CACDAS, acrónimo inglés que significa Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. En español es software de análisis de datos cualitativos asistido por computadora, donde su función principal no solo es almacenar, sino establecer un andamiaje metodológico que sea robusto. Para esto, herramientas como NVivo, AtlasT o Deduce son esenciales porque elevan el rigor de la investigación cualitativa al nivel de la cuantitativa. Estos se enfocan en tres pilares cruciales para la toma de decisiones basada, por supuesto, en la evidencia. El primero, la trazabilidad. Esto es la transparencia metodológica. Cada segmento de un dato, una frase de una entrevista, un párrafo de un documento, está vinculado directamente a un código, a una hipótesis y potencialmente a una geolocalización o un actor social. Esto permite la auditoría metodológica de manera completa. En un contexto de gobernanza, esto es vital. Podemos demostrar cómo las conclusiones sobre una política no son opiniones de un jurista, de un diputado o de un administrador, sino son las interpretaciones rigurosamente documentadas del discurso social. El segundo pilar en este andamiaje es el análisis de contenido o el temático que sea aumentado. ¿Cómo nos ayudan los software? Estos utilizan algoritmos de coocurrencia y análisis matricial. Esto va más allá de saber qué temas existen. Va a permitir al investigador o al economista social preguntar qué temas de resistencia comunitaria ocurren específicamente con los códigos de desconfianza institucional en el grupo de bajos ingresos. Un ejemplo sería la visualización de redes semánticas generadas por el software que transforma la complejidad en evidencia visual y sobre todo interpretable. Un tercer pilar sería, para este andamiaje metodológico, la construcción del puente mixto. El CACDAS actúa como un traductor, nos va a permitir exportar
la frecuencia de los códigos como variables cuantificables. Por ejemplo, ¿cuántas veces en el discurso ciudadano se menciona la palabra o la frase falta de oportunidades o el término corrupción? Luego de analizarlo, esto se puede cruzar con datos demográficos o económicos. Y con esto creamos un diseño de métodos mixtos mucho más poderoso. Entonces, esta investigación cualitativa explicaría el porqué detrás de las cifras macroeconómicas. Referente al impacto tradicional que genera la dicotomía metodológica entre la objetividad cuantitativa y la subjetividad interpretativa, la tecnología actúa como un puente robusto entre ambos enfoques. Estas herramientas facilitan la exportación de la frecuencia de aparición de códigos o categorías. Les doy un ejemplo. Al cuantificar que el 80% de los participantes en un estudio mencionan una palabra clave, se introduce una dimensión de magnitud que al combinarse con la riqueza del significado cualitativo va a disolver esta estricta dicotomía. Dicho esto, el software transforma el arte de la interpretación en una ciencia más estructurada y demostrable, permitiendo con esto una metodología híbrida donde el análisis profundo del significado se apoya en una base cuantitativa de evidencia de patrones y de recurrencias. Ahora, les subrayo que el software es un copiloto analítico y una herramienta de amplificación. El corazón de la interpretación humana del por qué y qué significa sigue siendo responsabilidad ineludible del investigador. La siguiente ola tecnológica ya está llegando. La integración de inteligencia artificial están directamente en los CACDAs. Esto promete una aceleración ya sin precedentes en fases de la parte mecánica de un análisis. Estas serían la codificación automática asistida, donde la IA puede sugerir códigos iniciales o agrupar segmentos de textos con alta afinidad temática, reduciendo con esto drásticamente el tiempo de la fase exploratoria del investigador. También nos va a dar un resumen y síntesis. La IA nos puede generar resúmenes coherentes de grandes volúmenes de texto, por ejemplo, el acta de una reunión o el acta de un anteproyecto de ley, y con esto facilita o alivia en el tiempo el análisis documental del investigador. También puede darnos análisis de sentimientos a escala. Esto lo logra con una aplicación masiva y rápida de análisis de sentimientos al discurso público. ¿Dónde tenemos esto? Esto lo obtenemos en las redes sociales, esto lo obtenemos en los foros, y de aquí podemos medir la reacción inmediata a una medida económica. Pero y esto es clave en la cultura de datos. La IA es un asistente, no un árbitro de la verdad. Entonces, nosotros los investigadores, los humanos, debemos validar, debemos refinar y sobre todo interpretar los hallazgos que nos da este algoritmo de la máquina. El rigor científico se mantiene en la validación humana. Es la inteligencia artificial al servicio del rigor metodológico, no sustituyendo el pensamiento crítico. Dicho estos conceptos, estas tendencias, les voy a compartir un ejemplo real de todo esto que he mencionado en una investigación que desarrollé en el 2024. La esencia de la investigación cualitativa, ya sea filosofía, sociología, historia o las ciencias de la salud, es desentrañar el significado, la experiencia y el discurso. Trabajamos con datos no estructurados, transcripciones de entrevistas, notas de campo etnográfica, documentos históricos, video y hoy miles de comentarios en redes sociales. Aquí reside el primer gran desafío de la era digital, que es el volumen y la complejidad. Un estudio de doctorado hoy puede implicar la transcripción de 50 a 100 horas de entrevistas.
Entonces, analizar manualmente este caudal de texto es una tarea titánica que estaría propensa al sesgo por fatiga y a la pérdida de patrones sutiles. La codificación manual, aunque esencial, pasa a ser ineficiente y pudiera verse opacada. Es en este punto donde las tecnologías emergentes y específicamente los software de análisis de datos cualitativos asistidos por computadora irrumpen como este copiloto analítico que mencioné. La investigación que desarrollé lleva por título Evaluar la incidencia de la formación académica docente en la calidad de la maestría en educación con énfasis en investigación en la modalidad virtual de la Universidad del Istmo. El planteamiento del problema que abordé en este artículo dice, ¿cómo incide la formación académica docente en la calidad de la maestría en educación con énfasis en investigación en la modalidad virtual de la Universidad del Istmo? El supuesto de investigación considerado fue la formación académica del docente incide en la calidad de la educación virtual en la Universidad del Istmo. Y como supuesto nulo, la formación académica del docente no incide en la calidad de la educación virtual en la Universidad del Istmo. La metodología empleada en esta investigación la diseñé cuidadosamente para abordar los objetivos planteados y responder las preguntas de investigación de esta. Siguiendo un enfoque cualitativo, busqué comprender en profundidad el fenómeno de estudio a través de la exploración de experiencias y percepciones de los participantes. Metodológicamente, la enmarqué dentro de un diseño descriptivo y no experimental, utilizando un método inductivo que partió de observaciones particulares profundas de fenómenos específicos y busqué entonces identificar patrones de autoría a partir de datos ya detallados. El estudio fue transversal, lo que permitió una representación puntual del fenómeno en cuestión. Opté por este enfoque debido a la naturaleza compleja del tema y a la necesidad de captar matices que los métodos cuantitativos podrían pasar por alto. Para esto, realicé entrevistas semiestructuradas y abiertas, lo que permitió a los participantes expresar sus opiniones y vivencias de manera libre, facilitando así la recolección de datos ricos y significativos. Tomé en cuenta consideraciones éticas a lo largo de todo el proceso de investigación. Todos los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio y se obtuvo su consentimiento informado. Igualmente, se garantizó la confidencialidad de sus datos y se les permitió retirarse del estudio en cualquier momento que así consideraran necesario. La población de estudio estuvo conformada por docentes, estudiantes, egresados y académicos del programa objeto de este estudio. Si bien se trata de una población relativamente pequeña, esta población se justifica por la relevancia y pertinencia del caso para abordar los objetivos de la investigación. Aquí viene entonces. Para esta investigación utilicé el software Atlas-T, una herramienta poderosa que facilitó este proceso al ofrecer ese entorno visual, ese entorno estructurado para gestionar la información. El análisis de los datos se realizó mediante la técnica de análisis de contenido, que permitió identificar patrones, permitió identificar categorías y temas emergentes a partir de las transcripciones de las entrevistas. Este software, una de las bondades, una de las características que me arroja es la codificación axial. Esta es un proceso fundamental en el análisis cualitativo que permite organizar y me permite relacionar categorías emergentes de los datos. Al aplicar la codificación axial, identifiqué con esta conexiones significativas entre las categorías iniciales en la fase exploratoria que alcancé, lo que me permitió entonces profundizar en los patrones y relacionarlas
con los datos que entonces iba obteniendo. Aquí livianamente les muestro, por ejemplo, para este estudio, cada grupo fue seleccionado, los estudiantes, un grupo de entrevistas, por supuesto los académicos, los egresados y los docentes. Entonces, esta codificación axial solo responde al grupo de estudiantes, donde se pudo analizar, se pudo considerar la satisfacción y percepción sobre la maestría objeto de este estudio. Entonces, ellos no mencionan a través de estas entrevistas abiertas, nos dan datos que nos permiten crear estas redes de códigos donde cada conexión representa una clave entre conceptos. Esta codificación axial que arroja el análisis en rojo se ve o evidencia, recalca o llama la atención porque es cada uno de los aspectos a considerar para prestar atención o para mejorar de acuerdo al análisis que se obtuvo de los datos. Realicé una triangulación para los datos y en su mayoría los docentes indicaron que no reciben contacto a la universidad. Los estudiantes negaron recibir contacto de parte de la universidad al final de cada curso. Los académicos indican que tienen procesos de evaluación establecidos y algunos docentes utilizan como autor a Sampieri, otros utilizan a Creswell, otros con posiciones positivistas referente a las metodologías de investigación utilizadas en los cursos. Los estudiantes, por otro lado, manifestaron tener un vacío y confusión respecto a este tema, ya que no sienten esta seguridad para desarrollar una tesis de grado. Por otro lado, los académicos señalaron que la universidad trata de sugerir una bibliografía elemental para el desarrollo de las tesis. Estas son solo algunos señalamientos de la triangulación que se realizó. Luego de haber analizado todos estos datos, luego de realizar esta triangulación de todos los datos que aportaron los docentes, que aportaron estudiantes, egresados, los datos aportados por los académicos, estos apuntan que la formación académica docente incide en la calidad. Por lo que entonces se aprueba el supuesto de investigación que se refiere a la formación académica del docente incide en la calidad de la educación virtual en la Universidad del Istmo y entonces se rechaza el supuesto nulo. Como promotor de toda esta auditabilidad y transparencia que inicié en esta ponencia para este congreso, siempre es bueno evidenciar la recolección de los datos. Por eso aquí en esta plantilla les muestro dónde se mantienen los datos, las bases de datos en el programa Atlas T. Por ejemplo, este ya es el programa instalado en mi computador. Si a mí me cuestionan sobre de dónde yo obtuve, de dónde yo acepto o confirmo o apruebo un supuesto de investigación, rechazo el otro, cómo yo manifiesto en una triangulación que los académicos responden de alguna manera, yo lo puedo mostrar aquí. Sin violar la confidencialidad. Entonces, aquí, con este software o con este uso de las tecnologías, evidencio y me permito auditar o evidenciar dónde tengo la información que efectivamente no es subjetiva, sino que tengo las entrevistas a los docentes, como pueden ver con el puntero. Allí tengo 23 códigos, 2 documentos, entre otras cosas, entrevistas a los egresados, tengo las entrevistas a los estudiantes, totalmente dividido, entrevistas a los académicos, evaluación de necesidades educativas, simulado, entre otras cosas. Y acá a la izquierda podemos ver, bueno, tengo allí una entrevista, apenas una introducción, cuando yo inicio en una transcripción de una entrevista y están enlistadas todas y cada una de las entrevistas, sin evidenciar el nombre. Entonces, con esta evidencia,
yo puedo sustentar mi proyecto. Con esto yo puedo sustentar mi investigación. Y alejamos esta dicotomía tradicional de las posiciones positivistas sobre las posiciones o los señalamientos de que la investigación cualitativa es subjetiva. Unas más de las evidencias, también cuando se realizaron algunas entrevistas, también mantengo la confidencialidad que se acordó al inicio de cada una. En el gráfico, en el video de la derecha, es mi persona mientras trabajo en el desarrollo de todas estas codificaciones axiales, donde trabajo en todas estas especificaciones, realización de código. Solo fue una parte, pero evidencio y permito esa auditabilidad que promociono para este Congreso. Para concluir, volvamos al tema del central del Congreso, el desarrollo sostenible y la gobernanza efectiva depende de nuestra capacidad para tomar decisiones informadas. Si solo utilizamos datos cuantitativos, vemos el qué de que la pobreza subió, pero integramos la investigación cualitativa asistida por los software de análisis de datos e inteligencia artificial, entendemos el porqué. Estas barreras culturales, la desconfianza en el gobierno, la percepción de injusticia distributiva, estos factores, estos aspectos nos los va a evidenciar una investigación que tenga el enfoque cualitativo. El principal reto epistemológico radica en el riesgo de delegar el proceso formativo de la categorización a una máquina. En la investigación cualitativa, particularmente en métodos como la teoría fundamentada o el análisis fenomenológico, la codificación inicial es un acto profundamente interpretativo, arraigado en la parte teórica. También va a estar arraigado al conocimiento contextual del investigador. Podemos concluir también el desafío ético central se relaciona siempre, e incluso con cualquier enfoque metodológico, con la responsabilidad intelectual y la autoría del análisis. El investigador debe mantener la responsabilidad ética y la profundidad de la interpretación. Si bien la inteligencia artificial genera las categorías, surge la pregunta de la fidelidad del análisis. ¿Está el investigador interpretando los datos o meramente validando la interpretación preliminar de un algoritmo? Entonces, para preservar el rigor, la mediación de la inteligencia artificial en la codificación debe ser transparentemente documentada como parte del proceso educativo. El investigador debe ser capaz de justificar la calidad, debe ser capaz de justificar la pertinencia y el origen de cada código. Por eso lo mostraba. Con estos software podemos dar esta evidencia. Diferenciando de esta manera, diferenciando explícitamente entre los datos asistidos por la máquina, por el computador o por un algoritmo y las inferencias teóricas que son generadas por la mente humana. La inteligencia artificial generativa es una herramienta de amplificación para reducir la carga mecánica, pero el investigador sigue siendo el intérprete crítico, sigue siendo el autor ético del conocimiento, en este caso, cualitativo. El llamado a la acción es el siguiente. Debemos fomentar la capacitación en software de análisis de datos cualitativos asistidos por computadora e inteligencia artificial en nuestras universidades, en todas las universidades, no solo en las facultades específicas de economía o ciencias sociales. Adoptar estas herramientas no es una moda,
sino un imperativo de rigor, un imperativo de transparencia y profundidad necesario para entender la complejidad social y de esta manera construir efectivamente una cultura de datos que sirva al progreso de nuestras naciones. Viendo el prompt que coloqué al inicio, la pregunta era, ¿cuál cree que es el mayor obstáculo para la adopción de datos cualitativos en la política económica? En una sola palabra. Y se pone de manifiesto, justificar, obstáculo, indicadores, la percepción y la objetividad. Efectivamente, todos estos aspectos detallados y son esa barrera que hay que superar para suprimir esa dicotomía, para suprimir esa percepción de la subjetividad de la investigación cualitativa. Con esto culmino mi ponencia. Gracias por su atención.